Vamos a ver cuáles han sido los aspectos que se han considerado para tomar esta decisión respecto a el levantamiento del estado de emergencia en nuestro país por el COVID-19. Sí, como muy bien lo has mencionado, el estado de emergencia es un estado excepcional en sí. Nos restringen algunos derechos relativos a la libertad. Y dentro de ellos, recordemos lo que pasó a inicios en el 2020, las cuarentenas que se tenía, donde se restringía el tránsito o algunas actividades. Y luego esto fue evolucionando, fue cambiando, y en los últimos meses, con el avance que se ha tenido en la vacunación, la disminución de los casos, la disminución de hospitalizaciones, se han ido flexibilizando algunas medidas. Entonces, este levantamiento de estado de emergencia ha sido progresivo, ha sido un trabajo progresivo. Se venía planteando ya antes de esta cuarta ola. Sin embargo, con el ingreso de esta cuarta ola que empezó hace un par de meses y estando en el pico máximo, no se podía flexibilizar medidas. Pero cuando hemos tenido esta disminución, se han empezado a flexibilizar. Inicialmente, el uso de los carnets, las mascarillas en algunos espacios, y actualmente ya este estado de emergencia se está derogando, teniendo en cuenta ello, la disminución de casos, la disminución de la positividad también de las pruebas, y la disminución de las hospitalizaciones. Pero ojo, no confundamos con la emergencia sanitaria, la cual aún sigue en vigencia, que es muy diferente al estado de emergencia. ¿Y qué incluye o qué contempla esta emergencia sanitaria para que las personas tengan claro exactamente, digamos, qué actividades, qué acciones vamos a poder desarrollar, entre comillas, libremente a partir de ahora? La emergencia sanitaria es más relacionado ya al sector salud. Y este estado de emergencia, esta emergencia sanitaria se da generalmente cuando yo tengo un riesgo muy elevado de un daño a la salud por una enfermedad o por una catástrofe, ¿no? O también, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, cuando mi capacidad de respuesta para reducir este riesgo elevado es insuficiente. Y conocemos muy bien y hemos tenido esa gran dificultad de la capacidad de respuesta porque vimos el 2020 las colas y todo ello. Entonces, esta emergencia sanitaria continúa porque se tiene todavía que reforzar esta respuesta. Y ojo, lo segundo es, no es que COVID se ha ido, COVID continúa y las proyecciones son tener una quinta ola a fin de año o inicios del 2023, como ha sucedido en el 2020, 2021, y recordemos que aún la pandemia no se sigue todavía, OMS no ha declarado el fin de la pandemia, ¿no? Y esta proyección que ustedes están formulando respecto a una probable quinta ola, ¿no trae algunos riesgos, digamos, si es que se levanta finalmente el estado de emergencia y las restricciones que se plantearon a partir del 2020? Es que el estado de emergencia, si bien tengo restricciones en este momento, que son las que se han mencionado, tengo ya, ahí viene la segunda parte, el trabajo de la vacunación, ir a vacunarme, que me falta mi tercera o mi cuarta dosis, y el uso de las mascarillas, ojo, queda siendo opcional o facultativo. Y acá es importante mencionar que el Decreto Supremo, en la parte final, hay un complemento en donde nos menciona que tanto el gobierno nacional, el regional y el local tienen que incentivar el uso de mascarillas opcionales o facultativo y también la vacunación. Claro. Si yo soy una persona de alto riesgo, tengo comorbilidad, me falta completar mi dosis, con más razón, debo todavía utilizar mi mascarilla. Es parte de la educación que tenemos que ir teniendo y avanzando. O sea, digámoslo para tener algunas situaciones de la vida cotidiana claras a partir de ahora. Una persona puede subir a un bus de transporte público sin el uso de la mascarilla si así lo quisiera. Sí, eso es opcional. Es opcional, perfecto. Exacto, es opcional. Y ahí nuevamente siempre nosotros como Ministerio de Salud hacemos la recomendación, ¿no? Si es un lugar donde con personas diferentes que no conozco y yo tengo riesgo, usen su mascarilla o en todo caso ventilación. Abrir las ventanas, tener espacio bien ventilado, ¿no? Exacto. Ahora, si vamos a un supermercado, a un mercado de barrio, es también opcional usar la mascarilla, ya no hay ningún tipo de restricción. Podemos ir sin mascarilla si queremos, si deseamos. Exacto, todo sigue siendo opcional como parte en esta derogación del estado de emergencia, por si acaso. En el tema de los... en el tema de las instituciones educativas, por ejemplo, colegios primarios, secundarios, de igual manera, ya es, claro, ellos ya tenían esa flexibilización antes, ¿no? Ya hemos visto eso un mes antes, en donde tanto los docentes como los alumnos tenían el uso facultativo de mascarillas, pero seguimos impulsando o incentivando que podamos tener
espacios ventilados Claro. también, ¿no? En el Y tema, por algo ejemplo, de importante restaurantes. Sí, dígame. algo importante es que nosotros venimos evaluando semanalmente, nos reunimos todas las direcciones del MINSA para evaluar cómo va la pandemia, cómo van los casos. Y eso nos sirve para tener un monitoreo estricto y saber si es que podemos o no incrementar de repente alguna medida diferente. Por ejemplo, la vacunación. Vemos cómo van las coberturas de vacunación en cada región y cuáles son más vulnerables. Hemos visto, por ejemplo, que en estas 2 últimas semanas se ha visto un incremento en Loreto de casos de COVID. Ya. Si bien todavía no tengo hospitalizaciones, podríamos tenerlas y tener en cuenta que Loreto tiene coberturas que, por ejemplo, en tercera dosis, tengo en mayores de 60 años menos del 67%. Entonces tengo que incentivar más la vacunación en el gobierno, en esa zona regional, para proteger, ¿no? Pero ahí hay también un trabajo, digamos, de promoción, de impulso que se debe tomar, porque no estamos hablando de una situación reciente, el hecho de que hay todavía algunas brechas que deben cerrarse en torno al tema de la vacunación en regiones, ¿no? Ya sea por desconocimiento, por desinformación, ya sea por temor, ya sea de repente por el difícil acceso en algunas regiones de nuestro país, en zonas más alejadas, en fin. Pero eso se está haciendo, falta todavía apuntalar ese trabajo. Usted me ha mencionado Loreto, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué más se puede hacer ahí? Claro, exacto. Y son varios factores. Uno de ellos, como mencionábamos, es la información. Y gracias a través de ustedes podemos llegar también, aparte de nuestros compatriotas que están en la región de Loreto, e informar, ¿no?, acerca de los beneficios de la vacuna. Las vacunas están demostradas que salvan vidas. Y si yo necesito de todas maneras, eso ya tenemos de todas maneras, que necesitamos las 3 dosis, por lo menos, y mi cuarta dosis, Claro. es que ya pasaron 5 meses de la tercera dosis. Pero aún tenemos brechas de tercera dosis en la región Loreto, y eso sí es preocupante. Hay a veces mucha información en Internet que no es confiable o no es fidedigna. Entonces, se le recomienda entrar a las páginas del Ministerio de Salud. Hay sociedades científicas también que dan información acerca de los beneficios. Hemos colocado millones de dosis. Son vacunas seguras, son vacunas eficaces, son vacunas de calidad, ¿no? Ahora, el tema, por ejemplo, de los restaurantes, que muchas veces también se hacen este tipo de consultas, ¿no? No hay ningún tipo de restricción. Se puede no ingresar hay restricciones con el uso facultativo de la mascarilla. Si uno quiere, lo hace, si no, no. Sí, en el caso de restaurantes, al momento, bueno, obviamente de ingerir los alimentos, el uso va a tener que ser. Pero en el previo, en movilizarse, se recomienda, ¿no? Si yo tengo un espacio muy cerrado, quiero caminar, irme al baño a otro lugar, bueno, hay que colocar. Pero sigue siendo como una recomendación y es un uso facultativo. Claro, le consulto esto porque podría parecer bastante obvio, ¿no? Pero hay dudas, sin duda, valga la redundancia, luego de 2 años o un poco más de 2 años y medio de pandemia y de restricciones, obviamente las personas se han acostumbrado ya a una situación sui generis por el tema del COVID-19. Por ejemplo, el trabajo remoto. ¿Cómo va a ser a partir de ahora? No hay muchísima gente en el país que finalmente tuvo que desarrollar sus labores a través del teletrabajo. ¿Cómo va a ser en ese sentido? ¿Qué es lo que se ha establecido? ¿Qué consideraciones se han planteado? Bueno, nosotros como salud, hemos hecho las recomendaciones para un trabajo en presencial seguro, ¿sí, no? Hemos dado las recomendaciones de qué deberíamos hacer. Ya nosotros en normativas previas del sector salud se ha informado o se mencionaba qué tipo de actividades puedo ir realizando, y sobre todo justo estamos en un momento en donde tenemos baja circulación de casos, la variante que está circulando no ha producido en sí severidad gracias a la vacunación que se tiene, el avance también en las coberturas. Entonces tenemos un ambiente como para hacer un retorno seguro. Nosotros vemos la parte de la seguridad para el retorno, ¿no? Lo que es más el teletrabajo o ello va a tener que ser ya reglamentado o mencionado por otros sectores. Pero supongo que en esta discusión en la que ha participado el Ministerio de Salud como institución rectora, digamos, en esta situación de salud, de la pandemia, debe tener algún tipo de posición respecto a esto. Por ejemplo, personas en situación de vulnerabilidad, diabéticos, hipertensos, personas que tienen enfermedades inmunosupresoras y que están actualmente haciendo teletrabajo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Están obligados a ir? ¿El empleador les va a decir, tienes que ir porque si no se te va a descontar? ¿Puedes mantener esta situación hasta cuándo?
¿Ese tipo de consideraciones se han discutido? Eso sí está normado y en una reglamentación que salió a inicio de este año, en donde se menciona escenarios y qué tipo de actividades Claro, puedo pero eso realizar. es antes de lo que ha sucedido hace unas horas, que se ha levantado Claro, totalmente el estado de emergencia. exacto, por eso, a lo que iba es, en esa normativa que es la de prevención de COVID en el trabajo, en la parte final se menciona escenarios, y un escenario, el último escenario es este, justo, el escenario en donde yo tengo baja circulación. Entonces, yo no tengo ninguna contraindicación como para retornar, salvo que yo trabaje en un área de muy alto riesgo. ¿Qué sería un área de muy alto riesgo? Una unidad de cuidados intensivos de COVID, por ejemplo. Cosa que no sucede en lo general las personas que hacen Pero si teletrabajo. hablamos, claro, es una situación ya muy particular, ¿no? Excepcional. Pero excepcional, pero un trabajo de oficina, pero una secretaria que tiene 66 o 65 años y está todavía trabajando y, bueno, se le dice, ¿sabe qué? Tiene que retornar porque ya se levantó el estado de emergencia. Claro, es que ahí viene el tema de los riesgos. Es decir, si tengo un bajo riesgo, es un tipo de actividad de bajo riesgo, ¿no? Si estoy en una sola oficina, no tengo 2 o 3 personas, es una actividad de menor riesgo a una actividad de mayor o muy alto riesgo, por ejemplo, el estar en un área de COVID. Esos son los riesgos que tenían y esos ya se habían mencionado en normativas nuestras previas. Sin embargo, si tengo una persona que tiene una comorbilidad, bueno, y si tiene una enfermedad que no le he visto 2 años, el ocupacional hace un seguimiento para ver cómo está esa persona y también el tipo de actividad que puede realizar. No estaría obligada a retornar a trabajo presencial en todo caso. No, bueno, porque nuevamente nosotros no normamos el tema de la presencialidad. Hacemos las recomendaciones para la parte de un retorno seguro. Claro, todo lo que pasa es que cuando se queda en el ámbito solo de las recomendaciones se pueden tomar diversas interpretaciones. Un empleador puede decir, ¿sabes qué? Te necesito presencialmente 8 horas de lunes a viernes en el trabajo. Ya se levantó el estado de emergencia. O sea, claro, ¿cómo se hace en y nuevamente, si yo voy a esta normativa, la 1275, que es la de prevención de COVID en el trabajo, ¿qué me dice la normativa? Dice, en un escenario de bajo riesgo epidemiológico como el actual, todos pueden regresar. Lo que yo tengo que ver es el espacio, el tipo de actividad que van a realizar, ¿no? Y eso ya es parte del empleador. Parte del empleador, muy bien. ¿Y quién determina quién evalúa, digamos, la situación de salud de una persona para que pueda retornar a la presencialidad si es que eventualmente se da? ¿Quién haría esa evaluación? Tenemos un área que es de salud ocupacional, que se hace una evaluación, teniendo en cuenta no tanto el tema de la comorbilidad. Hay comorbilidades que sí tienen que ser evaluadas, pero no tanto por el riesgo de COVID, sino porque son 2 o 3 años que no han sido evaluados, ¿no? Y como parte del trabajo sí se requiere ver hacer ese tipo de actividad. Y eso sí, eso también está reglamentado ahí, ¿no? Claro, y se ha contemplado, por ejemplo, si es que se retorna al trabajo presencial, que las personas que retornen, como ya no hay estado de emergencia, tengan necesariamente que registrar sus 3 dosis mínimo para poder regresar, o ya en realidad... No, se hizo una modificación de esta norma recientemente, hace menos de un mes, en donde se menciona de que no hay necesidad, pero sí, yo como empleador tengo que incentivarlo a que se vacune, ¿no? Es decir, si me falta la tercera dosis, ojo, tengo acá esta opción, puedo coordinar para que vengan a vacunarte acá, o también para que puedas ir, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, tenemos que ir cambiando también los conceptos, la percepción de la población, ver nuestros riesgos que tenemos. Ya sabemos que estas vacunas salvan vidas, tenemos que vacunarnos de todas maneras, y eso es una forma que podemos incentivar, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos este fin de semana, que es el 28, 29 y 30, nuestra segunda jornada de vacunación, si bien es enfocado en el cierre de brecha de quema regular, también se va a vacunar COVID, así que pueden acercarse a los centros de vacunación para vacunarse con tercero o cuarto. ¿Y esta segunda jornada de vacunación es en cualquier establecimiento del MINSA, solamente en los vacunatorios que conocíamos por COVID-19? Todos, en todos. Es decir, el establecimiento clásico, el centro de vacunación clásico son los centros de salud. Si tengo un centro de salud cercano a mi casa, puedo acudir. Los establecimientos donde tenía vacuna COVID también se está ofertando vacuna del esquema regular y en algunos lugares vamos a tener también ir casas por casa en algunos lugares, ¿no? Sobre todo los que están un poco más retirados o más alejados. Esta jornada es 28, 29 y 30 de octubre. Los invitamos a todos los que faltan su esquema regular. Si tengo niños pequeños en casa, no olviden de vacunarse. Es a nivel nacional y bueno, vamos a trabajar para cerrar estas brechas de vacunación que nos han dejado estos 2 años de pandemia. ¿Cuál es el horario de atención en estas jornadas?
Por lo general, la mayoría de centros van a atender hasta las 6, 7 de la noche. Nuestras redes sociales van a informar ahí qué lugares son los establecimientos y qué horario puedo también ir por si acaso tengan alguna dificultad. Y en lo que es a nivel regional, uno puede entrar también a las redes de cada uno de ellos para tener acceso. Claro, pero más o menos un rango de horario para tener una idea, ¿no? Porque a veces hay personas que no tienen acceso a Internet, por ejemplo, no van a enterarse de cuál es el horario, ¿no? Para ellos también pueden entrar, bueno, si no tengo Internet puedo llamar a la línea 113, puedo llamar y pedir información acerca de mi lugar un centro cercano donde yo estoy viviendo de vacunación. Damos ese servicio también de brindar información, pero generalmente el rango va desde las 8 de la mañana. La mayoría de centros están hasta las 6, algunos están, son muy pocos los que están hasta las 2 o 4, que son los días domingo, pero la mayoría va hasta las 6 o 7 de la noche. Ya, para tener más o menos una idea, y la gente que nos está viendo puede aprovechar, como usted señala, el 28, 29 y 30 de octubre esta segunda jornada de vacunación. Sí. Ojo, que no solamente es con el tema COVID, sino también con el esquema regular, convencional, sobre todo para los pequeños, los menores de edad. Muy bien. Recordemos que tenemos brechas de vacunación y hay enfermedades que pueden reingresar al país. Muy bien. Y también hay otro tema importante que tiene que ver con la llegada del primer lote de vacunas contra la viruela del mono. ¿Qué detalle nos puede brindar sobre este aspecto, por favor? Sí, bueno, la vacunación de viruela del mono es una vacunación diferente a COVID y el esquema regular. No es una vacunación masiva, es una vacunación más centrada en grupos que ya tengan mayor riesgo de complicaciones en esta primera etapa que se va a realizar. Se han recibido 5.600 frascos, de los cuales van a rendir para 5 dosis. Aproximadamente son 14.000 personas que van a recibir 2 dosis en esta primera etapa. Es una vacuna que requiere de estas 2 dosis y se aplican en el antebrazo. Puede producir un poco de dolor, un poco de molestias, pero como se ha mencionado, es más sectorizado, vamos a empezar con las personas que tienen más alto riesgo de complicación. ¿Y quiénes son ellos? Sobre todo las personas que viven con VIH, que recién están iniciando su tratamiento o que no han estado en tratamiento, para que tengan una mejor protección, y luego se va a ir subiendo o incrementando la población a vacunar. ¿Cuándo se inicia este proceso? Estamos trabajando para que se pueda iniciar el 7 de noviembre a nivel de Lima, Callao, La Libertad y Arequipa, y luego se van a incluir las demás regiones que tenemos, donde tenemos casos y también tenemos población vulnerable. ¿Y estas vacunaciones se van a dar en establecimientos del MINSA? ¿Cómo van a establecer esto ustedes? Esto se está trabajando de una forma articulada para que se pueda dar tanto en MINSA, en el Salud, y también Fuerzas Armadas y en la parte privada, pero sobre todo en los centros donde los pacientes reciben el tratamiento, y en los cuales no se puede hacer en ese mismo centro, se van a derivar al otro centro para que se pueda vacunar. Es una vacunación diferente, no es una vacunación con centros fijos como ha pasado con COVID. Es una vacunación que va a ser por periodos, en donde, como yo tengo un grupo de pacientes, una población cautiva, yo tengo una forma de monitorizarlos, porque ellos van cada cierto tiempo a recoger sus medicamentos, a hacer sus exámenes, para que puedan vacunarse. Claro. Como pregunta final y un poco para redondearlo, la primera conversación, o sea, el primer tramo de nuestra conversación respecto al levantamiento de las restricciones, ¿se va a evaluar de repente algún tipo de indicación o reglamentación, no sé en realidad cómo decirlo, frente al levantamiento del estado de emergencia en otros sectores, no solamente el Ministerio de Salud? Usted bien señala, Salud tiene un aspecto sobre las decisiones, pero hay otros ministerios o portafolios que también deben hacer un trabajo conjunto. El Ministerio de Trabajo, en el caso, por ejemplo, de lo que conversábamos sobre el trabajo remoto. ¿Va a haber algo de esto en los próximos días, como para tener el panorama totalmente claro? Se lo digo porque, claro, uno dice, se levantaron las restricciones, se levantó el estado de emergencia, ¿no? Pero ¿qué realmente significa eso en situaciones particulares como la que hemos mencionado? ¿Se va a dar alguna indicación adicional en los próximos días? Hay que tener en cuenta que este decreto supremo que establecía el estado de emergencia es como el marco mayor, ¿no? Y algunas actividades estaban ligadas a ellos. Entonces se entiende que los demás sectores en el transcurso de las semanas emitirán algunos dispositivos para reglamentar o regular algunos de estos puntos. Muy bien. Eso se va a ver progresivo. Nosotros también tenemos que ir adaptando nuestras normativas acerca de prevención de COVID también. Esa normativa que mencionaba, que es de prevención de COVID en el trabajo, la estamos también modificando, adaptando a la nueva realidad que se tiene y así sucesivamente. Claro, el asunto es, por eso le preguntaba, ¿no? Las evaluaciones y consideraciones que se habían tomado en cuenta precisamente para finalmente tomar la decisión general, que es el levantamiento del estado de emergencia. Doctor Olin, muchísimas gracias por esta información. Muy amable.
Gracias. Buenas tardes. Doctor Alexis Holguín, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud.